Por favor, confírmenme si me escuchan bien, si me ven bien, ¿no? Con manitas arriba. Gracias. Me encantaría verles las caritas a todos. De verdad que es para mí un honor estar aquí con ustedes. Bueno, para los invitados, para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Montaña. Hoy tengo el placer de compartirles información que he venido recapitulando de un tiempo para acá, información que para la ciencia incluso es un poco nueva y que gracias a que nos tomamos estas bebidas deliciosas de Fusion, pues he querido venir explorando y pues bueno, hoy estamos aquí para compartirles lo que hemos aprendido y estoy aquí para hablarles un poco de un tema que es fundamental en el cuidado de nuestra salud. Perfecto. Entonces, bienvenidísimos a todos. Vamos a tener un espacio en el cual al final vamos a tener opción de preguntas. Entonces, pues tengámoslas ahí apuntaditas o váyanlas escribiendo en el chat, las preguntas que se les ocurran. Es una información muy básica, pero seguramente va a ser muy útil para todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar por aquí a compartir pantalla. Bienvenidísimos a los que se van conectando. Y pues bueno, hoy les comentaba que es de verdad un tema súper importante y es muy apasionante. De hecho, también les decía hace un momento que para la ciencia es también un tema que se está empezando a descubrir, realmente se está explorando en este momento. Y sucede porque a pesar de que los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo se sabe que existen, pues hace muy poco que se están empezando a medir, hace muy poco que realmente tenemos acceso a esto, que es un mundo fascinante, que es el mundo de los probióticos y todos los beneficios que trae para nuestra salud, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar en materia y yo sé que muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar de los probióticos, seguramente en algún momento han escuchado incluso en los comerciales de televisión, cuando nos anuncian alimentos y cuando nos venden las opciones saludables. Seguro que yo sé que han escuchado hablar de los probióticos. ¿Por qué se pusieron de moda, entre comillas? Porque realmente como les decía hace un momento, la ciencia los está empezando a entender y estamos empezando a ver cómo es de importante tenerlos dentro de nuestra alimentación. Pero, ¿qué son los probióticos? Básicamente nosotros conocíamos un concepto muy, muy importante para la salud y para digamos que el cuidado en el momento de enfermedad, en los procesos de enfermedad, que eran los antibióticos. Y los antibióticos, como su nombre lo dice, tenían que combatir unas bacterias que estaban atacando nuestras células. Pues resulta que hace más o menos unos 15, 20 años se viene estudiando con mucho cuidado porque se descubrió que hay unas bacterias que son microorganismos, igual que todas las otras bacterias que supuestamente nos atacan, que no nos atacan, sino que nos protegen, que en lugar de estar en un momento de generarnos enfermedad, lo que hacen es generarnos vida. Y estos probióticos son de alguna manera la contraposición de los antibióticos. Nos acostumbramos a tratarnos con antibióticos y yo estoy casi segura, si tuviera la oportunidad de hablar con cada uno de ustedes, que en algún momento han ido a buscar un antibiótico o han pensado que un antibiótico es la mejor opción para poderse tratar alguna enfermedad, algún síntoma, alguna molestia. Entonces, definitivamente hoy eso está más que reevaluado y para poder entender cómo funcionan los probióticos, que como les decía hace un momento son microorganismos, son bacterias, están dentro de nuestro organismo. Además, un dato curioso súper interesante es que nosotros tenemos más bacterias en nuestro organismo que células. Es decir, que podríamos pensar que no le debemos tener tanto miedo a las bacterias porque hacen parte perfecta de nuestro organismo y de nuestro funcionamiento y de nuestro equilibrio en salud. Entonces, entender los probióticos es mucho más sencillo cuando entendemos un concepto que es la microbiota. Y el concepto de microbiota es como el reemplazo, digámoslo de esa manera, en el nombre, a lo que nosotros conocíamos como la flora intestinal, lo que tradicionalmente llamamos la flora intestinal. Pues resulta que la microbiota no solamente está en el intestino, la microbiota es
digamos que convivir de los microorganismos en nuestro cuerpo y está en diferentes lugares. Está en nuestro tracto intestinal, efectivamente, desde todas las vías respiratorias altas, toda la vía, digámoslo, desde la boca, la parte oral, la parte faríngea, todo nuestro tracto digestivo tiene esta microbiota que le acompaña, digamos que esto lo compone, pero también tenemos microbiota cutánea, es decir, que tenemos microorganismos en nuestra piel que están defendiéndonos. En nuestras vías respiratorias altas y en la zona genitourinaria también es una porción de microbiota de nuestro organismo. Ahora, ¿qué sucede? Que el equilibrio perfecto entre esos microorganismos, lo que esos microorganismos producen, que se llaman metabolitos, y nuestras propias células y nuestras bacterias y lo que nosotros también producimos, eso es un microbioma. Y ese es, digamos que, el equilibrio perfecto que debemos proteger. ¿De acuerdo? Súper importante entonces que tengamos en cuenta que bacterias tenemos en todo nuestro organismo y que el equilibrio entre las bacterias buenas, como lo podríamos llamar a los probióticos, y las bacterias no tan buenas, como le podríamos llamar a aquellas que, entre comillas, nos producen enfermedad, estaría generando para nosotros, ese equilibrio perfecto estaría generando para nosotros una salud ideal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poco más a fondo qué sucede con nuestro organismo en este sentido de generar esa microbiota ideal para que estemos en equilibrio, para que no nos enfermemos, para que no generemos este tipo de condiciones que en la etapa adulta nos molestan y no solamente a nivel intestinal, estamos hablando de alergias respiratorias, por ejemplo, que yo sé que aquí de pronto muchos las han padecido o sus familias, estamos hablando de problemas intestinales, efectivamente, estamos hablando muchas veces de hongos y bacterias que se anidan en nuestro tracto genitourinario y que también pueden muchas veces ser incómodos. Y definitivamente tener una microbiota significa una formación que se da desde antes del embarazo. Entonces es todo un proceso en el cual tu microbiota se va gestando. Antes del embarazo, ¿por qué? Porque la información que trae la madre en el momento en que queda embarazada es ya información que automáticamente va a estar transmitiendo a su bebé cuando esté en etapa de gestación. Entonces, por eso es tan importante los procesos de cuidarse antes de encargar bebé, antes de planificar tener un hijo, si es posible, tener un estado de salud óptimo. También es muy importante durante el embarazo, porque ya hay estudios que demuestran que tal cual es la microbiota de la mamá, así mismo se va transmitiendo este mismo componente a el bebé. Durante el parto, porque el canal por el cual se da el nacimiento es fundamental. Hace unos años no se entendía la importancia de la diferencia que existía en la capacidad de defensa del organismo y en la capacidad de generar una microbiota amplia y diversa, que es lo ideal en el momento del parto. Pues cuando los bebés pasan por el canal vaginal, en ese momento reciben parte de la información eh, de microorganismos que la mamá tiene y eso le permite también ir formando esa microbiota. Y efectivamente, hasta los 3 años tenemos esa posibilidad de tener digamos que nuestra microbiota, lo voy a decir así, surtida, diversa, para que podamos de alguna manera generar mejores procesos de salud, para que podamos generar mejores defensas en el momento en que el medio ambiente nos ataque. Entonces, fundamental esta etapa, este proceso en el cual la microbiota se va generando, porque ahí les tengo un dato muy interesante, es que cuando tú ya cumples, llegas hasta los 3 años, es lo que dicen los estudios, ya te quedas con una información a nivel de microbiota que va a acompañarte por el resto de tu vida.
Y en la medida en que llegamos a la etapa de adulto mayor, en ese momento la microbiota, ya se han hecho estudios en los cuales se demuestra que la microbiota del adulto es prácticamente la misma. Cuando yo hablo de estudios que se han hecho, significa que se hace una medición de qué, digamos, cuáles son las bacterias, las familias de bacterias que están dentro de la microbiota de un ser humano, y haciendo seguimiento en el paso del tiempo, este mismo tipo de bacterias es la que le acompañan siempre. Difícilmente puede adquirir otras distintas. Por eso es tan importante en la nutrición que se tenga una diversidad para poder generar un buen, una buena microbiota, poder tener una buena cantidad de probióticos que nos ayuden a tener el equilibrio que no teníamos gracias a la información básica con la que veníamos cuando éramos pequeños. En la etapa de adulto mayor, ya lo que sucede es que esa microbiota se va desequilibrando, se va perdiendo ciertas familias de probióticos, y eso hace, perdón, de bacterias, que hacen que en este momento ya de la etapa adulta mayor, pues sea muy, muy, muy importante la nutrición para otorgar esos probióticos que ayudan a que la microbiota se equilibre. Ahora bien, súper importante tener en cuenta que, como les decía hace un momento, como somos un organismo completo, no estamos por partes a veces, y eso sí me gustaría que lo tuvieran muy en cuenta, porque cuando a veces hablamos de las bebidas fusion que recomendamos, creemos que somos pedacitos y que esta sirve para esto y que esta sirve para lo otro. Pues definitivamente somos seres integrales, somos seres, un sistema completo que se interrelaciona, y hay un eje muy importante que es el eje intestino-cerebro. Y no sé si habrán escuchado en algún momento que el intestino, ya la ciencia lo está viendo como nuestro segundo cerebro, porque el intercambio de información que hay entre nuestro intestino y nuestros neurotransmisores, y la cantidad de neurotransmisores que se producen dentro de nuestro intestino, son fundamentales para que nosotros estemos regulados emocionalmente. Entonces ahí cobra importancia el hecho de que cuidemos muchísimo cómo es este equilibrio que estamos manejando dentro de nuestro organismo. Ahora bien, vamos a hablar específicamente hoy de salud intestinal, porque siendo tan importante este tema que les acabo de mencionar, de la relación que tiene el intestino con toda la parte emocional, con todo el funcionamiento de nuestro cerebro a nivel de neurotransmisores, siendo tan importante la influencia que tiene también en la salud intestinal, y digamos que el equilibrio de de este componente nuestro, de esta microbiota, para las hormonas, por ejemplo, para el buen funcionamiento de las hormonas, para que no padezcamos enfermedades en el largo plazo. Entonces, les comentaba que una de las grandes preocupaciones es la salud intestinal, porque a partir de la salud intestinal, pues se va a generar un equilibrio en el resto de sistemas. ¿Qué tenemos normalmente? Yo también suelo recordarles que no nos podemos acostumbrar. A veces ya tenemos estreñimiento, nos acostumbramos, nos habituamos a tener un tránsito irregular, entonces de pronto vamos un día al baño, después 2 días no, y vivimos como con ese malestar, y de pronto también nos acostumbramos a que algunos alimentos nos hacen daño, y entonces pues si nos gustan nos los comemos y nos aguantamos el dolorcito, y también muchas veces dejamos pasar este tipo de situaciones que son llamados, son alertas que el organismo nos está dando. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, las molestias por gastritis? Son súper frecuentes, y la gente se acostumbra a tomarse ciertos antiácidos, ciertas bebidas que venden en el comercio normal, que además son de libre acceso, entonces tú las encuentras en cualquier estantería. La gente se acostumbra a vivir con las úlceras gástricas, que son supremamente dolorosas, supremamente delicadas, y también muchas veces digamos que este desequilibrio y esta incomodidad es una disbiosis intestinal, es decir, es un proceso de enfermedad de nuestro intestino
que nosotros no controlamos, que nosotros no revisamos y que dejamos pasar así. Entonces, súper importante tener en cuenta que, primero, lo hablamos hace un momento, todo el tema de salud intestinal está muy, pero muy, pero muy relacionado con las emociones. Y tenemos que cuidar mucho también esa parte. Obviamente, nosotros tenemos en nuestras bebidas un gran potencial de alimentos, pero también debemos buscar el equilibrio en todos los sentidos, entonces súper importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de estreñimiento, las personas como se acostumbran, creen que es normal ir cada 2, 3 veces a la semana y no más. Pues realmente nosotros, si tomamos 3 alimentos al día, deberíamos estar en el baño por lo menos 3 veces al día. Es decir, que nuestros alimentos, una vez que se hace el proceso metabólico, que dura entre 3 y 8 horas, pues obviamente se produzca un bolo fecal y sea expulsado. Cuando no sucede esto, nosotros tendemos a acumular esas toxinas y nos estamos intoxicando por dentro. Lo mismo sucede en la condición de colon irritable, entonces hay algunos alimentos, algunos componentes que no nos sientan bien, pero es definitivamente porque nuestro colon no los puede procesar, no los puede digerir. Las gastritis y las úlceras son un deterioro de la mucosa gástrica que normalmente se da porque no hay un equilibrio perfecto entre nuestras bacterias vivas, como les decía hace un momento, buenas y malas, y que al no recubrirse completamente la mucosa gástrica, pues empiezan a generar esta especie de heridas que normalmente se están haciendo un poco más grandes por todos los jugos gástricos y por todo lo que nuestro organismo, para poder digerir el alimento, tiene que secretar. Y como les decía hace un momento, la disbiosis intestinal, que es ese desequilibrio que genera muchas otras síntomas, digámoslo de esa manera, como muchas otras condiciones con las que a veces convivimos, pero que no son correctas. Y todo este deterioro de nuestra salud intestinal, pues va a desencadenar definitivamente el hecho de que nosotros tengamos enfermedades en el largo plazo, y a veces ni tan en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, que están dañando nuestro sistema en general, a nivel hormonal, a nivel de metabolismo, y es donde se derivan ya enfermedades como la diabetes, como las enfermedades autoinmunes, como el síndrome metabólico, como enfermedades cardiovasculares, porque no hay una buena depuración de todo lo que tenemos que sacar, gracias a que no tenemos lo que requerimos en nuestro organismo. Y vamos a ver qué es lo que requerimos. Voy a pedir un segundo, voy a alcanzar un cable. Ya, aquí estoy de nuevo. Entonces, les comentaba que en nuestro organismo nosotros requerimos de consumir prebióticos y probióticos. No ¿Y creo. por qué los dos son tan importantes? Porque los dos hacen parte de ese equilibrio que vamos a lograr para que podamos definitivamente estar muy, muy, muy saludables y podamos combatir todo lo que el medio ambiente nos presenta. De hecho, en este momento en que estamos tan expuestos, tener una flora intestinal equilibrada, tener una flora intestinal que nos ayude, esa microbiota que funcione en perfectas condiciones, que nos ayude a elevar No, el sistema inmunológico, pues seguramente que va a ser digamos que una herramienta ganadora para que si nos exponemos al virus, pues definitivamente tengamos la oportunidad de poder rápidamente, si es que lo contraemos, salir de él y no tener que llegar a casos extremos donde se deteriore nuestra salud y donde se afecten otros sistemas vitales. Entonces vamos a hablar un poco de qué son los probióticos y los prebióticos. Los prebióticos básicamente son las fibras. La fibra que nosotros debemos consumir, que una recomendación es tener mínimo unos 30 gramos de fibra en nuestra alimentación. ¿Qué nos otorga la fibra? Nos la dan las verduras, nos la dan las hortalizas, nos la dan también los cereales integrales, nos la dan ciertos alimentos que nos permiten tener
cómo dentro de nuestro organismo alimentar esas bacterias probióticas, esos probióticos de los que tanto estamos hablando. ¿Por qué es importante la fibra prebiótica? Porque sin ello no tienen, digamos que un buen funcionamiento tampoco los probióticos. ¿Por qué es importante? Porque nos ayudan también a regular los niveles de azúcar en sangre. A veces cuando me preguntan, bueno, una persona que tiene diabetes, ¿qué le podemos recomendar? Siempre una persona que tiene diabetes tiene que tener un alto consumo de fibra, un consumo de fibra adecuado para que esa fibra le permita absorber esos excesos de azúcares que los carbohidratos le entregan y que no se dispare el azúcar en sangre y que no se eleve su insulina. Entonces, súper importante los prebióticos en una bebida como el Floralib que nosotros tenemos en Fusion. Es súper importante el hecho de que viene la combinación de estas dos fuentes de equilibrio para nuestro intestino. Entonces, tenemos inulina de achicoria, les decía hace un momento, es fibra, es importante porque va a ser el alimento de los probióticos. Y los probióticos que nosotros tenemos en nuestro Floralib son probióticos fundamentales también para nuestra salud intestinal, pero no solamente intestinal. Entonces, yo les quise poner, yo sé que estos nombres están bastante técnicos, pero les quise poner estos nombres porque muchas veces nos preguntan, ¿y cuáles son los probióticos que tiene nuestro Floralib? Pues son estas tres cepas de probióticos. Digamos que los probióticos también vienen como en especies y como en familias, así como siempre se ha estructurado los nombres en el mundo animal y en el mundo vegetal. Asimismo, los probióticos tienen sus nombres. Y hay muchos, hay miles, hay cantidades que se están empezando a medir desde hace muy poco tiempo. Como les decía, la investigación en esto es muy reciente. Más o menos hace unos 10 años se empiezan a medir a través de unos equipos muy especializados y empiezan a detectarse ciertas familias y ciertas cepas de probióticos. Los lactobacillus son muy importantes porque ellos ayudan a prevenir y a tratar el síndrome de colon irritable. Entonces, hace un momento hablábamos de que nos acostumbramos a estar incómodos con ciertos alimentos y definitivamente lo que se busca es que no nos acostumbremos, sino que nosotros podamos tratar esto para evitar otro tipo de enfermedades. Todas las enfermedades de las que hablábamos hace un momento predisponen para padecer cáncer de colon y un cáncer de colon es definitivamente uno de los tipos de cáncer más delicados de tratar, con pronóstico más reservado, con pronósticos más difíciles y pues muy duro de superar. Entonces definitivamente debemos prevenir y buscamos es a través de estas bebidas también tener una opción de que nosotros no nos acostumbremos a vivir en enfermedad, sino que busquemos el equilibrio en nuestra salud. Entonces, como les decía, el Floralib, que es nuestra bebida de Fusion, tiene unos probióticos que son fundamentales para tratar este síndrome de colon irritable, para tratar la colitis, que es una inflamación permanente del colon, la diarrea, que muchas veces se presenta como derivada del síndrome de colon irritable o muchas veces se presenta por bacterias que en el medio ambiente nosotros podemos recibir y que hace que nuestro intestino reaccione, pero que obviamente también generan un desbalance y una disbiosis y que se tiene que resolver, ¿sí? Previenen trastornos e infecciones de la piel como la dermatitis y esto es fundamental porque les hablaba desde el principio que la microbiota, nosotros no solamente tenemos la microbiota intestinal, tenemos microbiota cutánea también. Y es importante que este tipo de probióticos que nosotros tenemos van a apoyar también esa defensa de la piel y van a ayudar a tratar temas como la dermatitis. Incluso el acné, no lo coloqué aquí, pero sí es fundamental el uso del Floralib en acné. Definitivamente, y no importa si en qué etapa de la vida esté presentándose ese acné, el Floralib sí va a ayudar a depurar esas toxinas que hace que se genere esa manifestación en la piel. Entonces, es súper importante el consumo de Floralib permanentemente. Y tiene algo también que es extraordinario
y que también de un tiempo para acá se está recomendando mucho que sea ya prácticamente una complementación obligatoria desde la primera etapa de la vida en adelante hasta la etapa adulta, es el zinc, porque es un inmunomodulador. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ayudar a que nuestro sistema de defensa esté despierto, esté activo, para que cuando lleguen los virus y bacterias también se pueda responder. Súper importante tener en cuenta que todo el tema de regular nuestra microbiota, de protegerla, de consumo de probióticos, está muy orientado a elevar también la respuesta del sistema inmunológico. Es fundamental tenerlo en cuenta porque, como lo hablaba hace un momento, genera una barrera protectora, ¿sí? Entonces, independientemente de que nosotros en este momento estemos hablando de la salud intestinal, la microbiota, al repoblarse con los probióticos a nivel general, pues va a poder resolver todos los temas inmunológicos que sean necesarios resolver, porque el organismo es un equipo completo, lo hablaba también hace un momento, que está siempre orientado, obviamente, a defenderse, a protegerse, y en el organismo, digamos que prevalece el autocuidado. Entonces necesitamos entregarle herramientas que nos permitan ese autocuidado. Básicamente, esta bebida es una bebida que deberíamos consumir todos, en todas las etapas de la vida. Lo mencionaba hace un rato, y es que el proceso de formación de la microbiota es tan importante en el ser humano que desde antes de la fecundación la madre debe tener preparada su microbiota para el momento de la fecundación, y de ahí en adelante en todo el proceso de vida hasta los 3 años es fundamental. Entonces es ideal, obviamente, en todas estas etapas consumirlo, pero cuando ya estamos en la infancia, cuando ya sabemos que nuestra microbiota pudo tener algunos desfases, que de pronto no estamos totalmente bien equipados, pues los probióticos son fundamentales. Y si nos vamos a la etapa adulta, ya dijimos con mayor razón, si nuestra información a nivel de microbiota es la misma que traíamos cuando éramos pequeños y teníamos unas carencias, pues con mayor razón debemos consumirlo. Y el adulto mayor, pues debemos protegerlo. También es súper importante, y teniendo en cuenta que el intestino y ese eje intestino-cerebro se está estudiando con mucha profundidad, ya hay muchos estudios que indican también que un buen balance a nivel de microbiota intestinal va a protegernos de enfermedades como el Alzheimer, como la demencia senil, ese deterioro cognitivo que se va generando con los años, y al cual tristemente también nos estamos acostumbrando y no nos estamos dando cuenta que es producto de unos hábitos inadecuados a nivel de alimentación, a nivel de estilo de vida también, porque tanto el deporte como la alimentación, como los procesos de descanso correctos, como la mentalidad en la que tú te mantengas, esa forma de pensar y esos pensamientos y emociones que estás manejando en el día a día, te van a generar o salud o enfermedad. Eso es básicamente la información que les quería entregar el día de hoy. La invitación es que con Fusion siempre busquemos ese equilibrio y que veamos cómo nos da el potencial de proteger a toda nuestra familia. Definitivamente hay una frase con la que a mí siempre me encanta cerrar, y con la que quiero que siempre nos quedemos, y es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Busquemos ese balance, cuidemos lo que comemos, lo que recibimos. Nos alimentamos no solo por la boca, nos alimentamos también por nuestra mente, y protejamos nuestro organismo con la mejor posibilidad, que es Fusion. Elijamos Fusion siempre, siempre, siempre. Gracias a todos por su atención, y estoy aquí atenta a cualquier pregunta que tengan. Listo, Adri. Yo te voy a ayudar con las preguntas que Listo, están aquí en el chat. Entonces, la primera perfecto. pregunta, dicen, en Argentina, no, perdóname, aquí está. ¿Cuál es la diferencia Ujú. entre prebióticos y probióticos? Ok. Lo explicaba como a la mitad de la charla, y es el hecho que los prebióticos son la fibra de la cual se alimentan los probióticos, ¿sí? Entonces,
los probióticos son bacterias vivas que necesitan comer. Nuestras células necesitan alimentarse, las bacterias también necesitan alimentarse. Y recordemos que también lo decía al principio de la charla, tenemos mayor cantidad de bacterias en nuestro organismo que células. Más o menos entre 150 veces más es la proporción de bacterias en el cuerpo que de células. Entonces tengamos presente que esas bacterias requieren ser alimentadas y la mejor manera de alimentarlas es con los prebióticos. Entonces, la fibra, cualquier tipo de fibra, es un prebiótico y alimenta a nuestras bacterias, a los probióticos. Eso es. Aquí dice, la psoriasis es una enfermedad derivada del colon irritable. No creería que sea derivada, pero la psoriasis sí está muy, muy relacionada, como es un tema de piel, está muy, muy relacionada con el perfecto funcionamiento del intestino. O sea, de verdad que cuando nosotros miramos el cuerpo es una máquina perfecta y cuando tú a una máquina le dejas faltando una piecita, un tornillito, cuando algo no sale bien, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con nuestro organismo. Definitivamente, para psoriasis yo recomiendo que se trate toda la parte intestinal y también, obviamente, los que ayudan a proteger nuestra piel, a regenerar nuestras células, porque recordemos también que el cuerpo, digamos que nos está manifestando lo que no le estamos entregando en esos síntomas que nos muestran, ¿sí? Entonces, en la medida en que el cuerpo se va enfermando de X o Y condición, pues está hablándonos y está mostrándonos la parte de hábitos y la parte emocional que estamos dejando afectar. Otra pregunta, mi Yoba. Mi Adri, hay una pregunta. En el caso, Sí. digamos, de Argentina, que no hay Floralid, si hay Prunex, entonces el Prunex sí te da fibra prebiótica. Exactamente, nos daría fibra prebiótica, pero ahí ya tenemos que buscar los probióticos también con los alimentos. Hay una cosa que es importante y es que algunos alimentos nos pueden otorgar probióticos y tú puedes hacer ciertas preparaciones encurtidas que te permiten generar probióticos desde lo natural, ¿sí? Entonces el chucrut, por ejemplo, te da probióticos, la kombucha te da probióticos, son fermentados. Es digamos que darle la oportunidad a ese alimento que se fermente y se generen esas bacterias vivas que van a entrar a tu organismo en forma de alimento y te van a repoblar, ayudar a repoblar esa microbiota. Pero pues obviamente nuestro Floralid es campeón en el sentido en que ya es perfectamente diseñado para que nos apoye con ese equilibrio. Dime, yo. ¿En qué momento es ideal consumir el Floralif? ¿Cuál es el momento que tú recomiendas? La mejor recomendación, y la verdad les confieso, como a mí en lo personal más me funciona, es tomármelo en ayunas. En ayunas o antes, 30 o 40 minutos antes del alimento. ¿Por qué? Porque los prebióticos son esa fibra soluble que en el momento en que tú le permites llegar a tu intestino, empieza a crecer y a prepararse para, al recibir el alimento, poderlo depurar. No. Esa es la razón fundamental. No es bueno, o sea, no es que sea malo, pero de alguna manera el consumirte tu almuerzo o tu cena y pasarlo con Floralip, pues le estás quitando la posibilidad de funcionar a la bebida. Es mejor darle el tiempo, unos 30, 40 minutos antes de los alimentos para que funcione perfecto. Ok. Con el uso continuo del Floralip se puede lograr matar las bacterias malas de tu cuerpo. Realmente yo desde hace un rato les decía bacterias buenas y malas, ¿cierto? Porque a veces le hemos tenido, a veces no, durante mucho tiempo en la medicina se le ha tenido un miedo especial a las bacterias y realmente nuestro organismo requiere bacterias buenas y malas. Por ejemplo, se ha satanizado mucho el Helicobacter y siempre que nosotros
tenemos esa bacteria y cuando nos hacen exámenes y nos dicen que esa bacteria debemos erradicarla de nuestro organismo, es supremamente difícil de erradicar y cada vez con el uso de antibióticos se va haciendo más resistente. Es una bacteria que se está haciendo más resistente cada vez. Entonces, realmente que nosotros busquemos matar las bacterias no es la idea, sino que nosotros necesitamos es que haya un equilibrio dentro de nuestra microbiota. Cuando erradicamos el Helicobacter, por ejemplo, con antibióticos, normalmente quedan unos pequeños o pocos cultivos en la zona oral, en la boca. De los probióticos conocen muy bien los odontólogos, y aquí hay odontólogos, creo que no me dejarían mentir, que los odontólogos conocen muy bien de los probióticos porque en nuestra boca, en esa microbiota orofaringea, pues se albergan muchísimas cepas y fíjate que las que están en el intestino muchas veces se pueden erradicar, pero siempre va a quedar un pequeño remanente en boca. Entonces, más que quererlas matar, es ayudarle con nuestro Floralib al organismo a que encuentre ese equilibrio perfecto. Es eso. Ok. Pregunta, ¿los bebés diagnosticados con APLB pueden consumir Floralib? Yo te agradecería que me aclararas qué es APLB, porque Yo sé que los bebés... no soy médica tampoco. No sé qué es ese diagnóstico. Alergia a la proteína de la leche de vaca. Ah, gracias. Gracias, Y la pregunta es, gracias, mi pediatra favorita. ¿Que si lo pueden consumir? Por supuesto. Por supuesto que sí, sin problema. Después de preparado, si se consume durante cuánto tiempo pierde su efecto. Cuando se Pues prepara. realmente, sí, las bebidas están diseñadas para que las preparemos y las consumamos de inmediato, ¿sí? Digamos que lo que sí dañaría las bacterias vivas es más la temperatura del agua, que si los usamos, si ponemos los probióticos en agua tibia o caliente, tienden a perderse una gran cantidad de bacterias vivas ahí. O sea, los probióticos se desactivarían, digámoslo de esta manera. Entonces la idea es no cambiarle la temperatura al agua, sino que sea agua fría o al clima. Pero definitivamente, pues consumirlo en el momento es lo ideal. Es lo ideal. Aquí me preguntan, ¿cuántos Floralibs al día son recomendables para mejorar los cuadros de estreñimiento en niños y adultos? Pues mira, el Floralib, digamos que no tiene, nosotros como no somos medicamentos y como no somos remedios, digámoslo así, no tenemos ni contraindicaciones ni dosificación como tal. Entonces, si el tema de estreñimiento es muy, muy grave, yo creo que si se toma 2 Floralib al día, no hay problema, ¿sí? Realmente no hay problema. Nosotros a diario perdemos una gran cantidad de bacterias en nuestras heces. Es decir, que siempre tenemos que estar repoblando las bacterias. ¿Cómo se pueden repoblar? Pues obviamente complementos como el Floralib son ideales, los alimentos y la diversidad de alimentos que consumamos. Entonces, para poder tener, digamos que ir regulando ese tránsito intestinal y la frecuencia de evacuación, la idea es que complementemos siempre con una buena nutrición, porque si no tenemos una buena alimentación, si no la balanceamos, si no le damos diversidad al organismo en fibra, en todo lo que necesitan, macronutrientes y micronutrientes, pues va a ser muy difícil que el solo Floralib haga su efecto. Entonces, no hay una dosificación. Sé que no pasa nada si te tomas 2. El Floralib aporta 10.000 millones de probióticos por sobre, versus los productos comerciales que no tienen ni la 10ª parte, pero realmente nosotros perdemos al día más o menos unos 200.000 millones, tengo entendido, de bacterias. Entonces, siempre tenemos que estar repoblando, siempre. Excelente. Pregunta, ¿el Floralib se puede combinar o es mejor tomarlo solo? Yo lo combino con Vitaenergía muchas veces, me encanta.
la verdad. Creo que no tiene contraindicación y yo lo he consultado con el departamento científico de Fusion en algún momento porque había una persona que me decía que el niño solo tomaba jugos. Es un niño eh, con autismo y él pues tiene ya unas, digamos que anclados ciertos sabores de jugos que son los que con los que le hidratan. Entonces me decía, bueno, él toma unos jugos, ¿le puedo mezclar con jugos? Sí, sí se puede mezclar con jugos, me dijeron en el departamento científico. Yo siempre lo he recomendado solo, pero digamos que no competiría si va con otra bebida de Fusion, ¿no? Pregunta. Diana pregunta que el berry tiene probióticos. Es Sí, una bebida de Fusion. el Berry Balance también tiene probióticos. También tiene probióticos y no son las mismas cepas de probióticos, porque el Berry Balance está ya orientado a proteger la salud eh, a nivel de riñón, a proteger ese filtro del riñón y el riñón suele infectarse o generar ciertas condiciones, dado que también tiene, como lo hablábamos al principio, que lidiar con todo lo que la microbiota geniturinaria le transmite. Entonces, esa parte sí es otro tema de otra capacitación que me encantaría. Yo la verdad hasta lo pensé, Dayanita, si hablábamos de Berry hoy, pero creo que se nos hubiese extendido mucho, porque sí, sí tenemos probióticos ahí. Otra pregunta. Para las personas que no tienen problema de estreñimiento, sino que al contrario tienen problemas de diarrea, ¿debería recomendársele Floralif? Sí, se le debe recomendar el Floralit, pero la manera de tomarlo es con un poco menos de agua, ¿sí? O sea, si normalmente debemos diluirlo, por lo menos recomiendo yo en 400 mililitros de agua. En el caso de las personas con diarrea, en la mitad o menos, ¿m? Para que ayude un poco en ese tema. El consumo de fibra, cuando es excesivo, tiende a también a taponarnos de alguna manera. Entonces, cuando nosotros tomamos la fibra y no la ponemos en tanta agua, pues ella de alguna manera también ayuda a tratar la diarrea. Y también lo mencionaba que el lactobacillus específicamente, no, mentiras, el otro, el Bifidobacterium bifidum, ese probiótico especialmente está indicado para diarrea. Entonces nos va a ayudar un montón. Listo, mi Adri. Mil gracias ¿Algo más? por tu información, gracias por todo, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y nos vemos en una próxima Gracias. oportunidad. Disculpas por todo lo que pasó, pero son cosas del Ni oficio. modo. Ujú. Gracias, gracias a todos. Gracias por este tiempo juntos. Gracias para todos. Bendiciones, cuídense Gracias, mucho. gracias. Gracias. Gracias, Gracias, espectacular. buenísimo. Gracias, mi Adri. Con gusto. Gracias.